Ok, ok, bienvenidos, bienvenidas a otro live más, a otro sábado de crecimiento, de reflexiones con aquellos temas que ustedes ya sea me planteen o bien que yo voy viendo en terapia. Y hoy día les traigo un temazo que es precisamente hablar acerca del perdón. Voy a pegar aquí un saludito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Se vienen sumando ahí. Denme un segundito que voy a dejar ahí, fijo en los comentarios. Hola, hola, don Luis, Marta, Margarita, ahí están saludando. Bueno, hoy día les traigo un tema bien especial. Si ven, me cambié de localidad porque el otro día estaba ahí escondida en mi pieza, en un rinconcito, porque estábamos de obras ahí en la casa. Y bueno, hoy día les traigo un tema que tiene que ver con el perdón, pero desde una mirada de cómo el perdón nos ayuda a encontrar o abrir la puerta del propósito del alma, de aquello que viene a ser, aquello que estamos a veces la vida buscando, la vida tratando de encontrar, la vida tratando de que llegue ese mensaje, ¿cierto? Esa luz divina que nos diga, esto es lo que viniste a hacer, esta es tu misión, este es tu propósito y a esto te tienes que dedicar. Entonces, bueno, ese es el propósito de este live del día de hoy. ¿Quién está? Mariela, hola Mariela, Gilda, un besito, se vienen sumando, vayan saludando, escribiendo de dónde están y inviten a quienes ustedes consideran que este live les puede servir. La verdad es que voy a tratar de hablar temas que les remuevan un poquito y les ayuden también a dar esos pasos acerca del perdón, porque es fundamental y no se imaginan lo que se mueve a nivel energético cuando damos ese pasito, ¿cierto? De decir, ya suelto, dejo atrás y no vuelvo a hablar y a repetir de estos temas que ya a lo mejor ha pasado tanto tiempo y que los seguimos llevando como carga, ¿cierto? Como peso y que al final al único que le hace daño es a nosotros mismos. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Rosy Carolina Escobar, soy terapeuta holística y mi misión es ayudar a personas que estudiaron carreras tradicionales, carreras profesionales tradicionales, que de una u otra forma han sentido el llamado de ayudar a otros, que quieren dar un giro a su vida, que quieren descubrir su propósito, que quieren activar, conocer sus dones, despertar sus dones y que de una u otra forma quieren vivir de aquello que les apasiona, porque ese fue el camino que yo hice y es el giro que yo di. Di un giro desde la carrera tradicional hacia el mundo holístico estudiando diversas terapias holísticas, como terapia de vidas pasadas, hipnosis también estudié, coaching con PNL, que son otras disciplinas, y también soy la creadora del Congreso Virtual Un Mundo de Terapias y del método Conciencia Mística, donde vas a vivir un proceso de sanación y de transformación hacia transformación espiritual, hacia lo que es convertirte, primero sanar y luego convertirte en terapeuta holístico y si así lo quieres, a lo mejor ser maestro del método. Y hay otra parte también que no les he contado, para los que me conocen sí, que soy psíquica, medium de nacimiento y de una u otra forma aprendí a leer el tarot a los 9 años solita sin que nadie me enseñara nada y de ahí para adelante aprendí también a ingresar a mis registros y todas esas cosas que ustedes saben ahí que son maravillosas. Uy, tanta gente que se viene sumando, un besito, ¿quién más está? Saludos, 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 Jessica, Marcela, ¿cómo están? Marcela, oh Marcela, parece que es de Antofagasta, si no me equivoco, Rominita de Buenos Aires, Dani, ahí está, saluditos, estoy aprovechando de saludar un poquito. Y bueno, hoy día vamos a ver, como les decía, este tema, yo me traje mi temario como siempre porque trabajo ahí en hacer el orden de los puntos que quiero tratar. Y un breve resumen para que ustedes sepan qué es lo que vamos a ver hoy día y espero se queden hasta el final porque en esta oportunidad vamos a ver qué es el perdón, ya vamos a ver dos o un concepto así muy breve, no tan teórico, por qué cuesta tanto perdonar y vayan contándome si ustedes han pasado por eso. Yo lo viví procesos de no perdón, de estar ahí dura, 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 ¿cierto? Y con ese recuerdo constante, con el run run de quedarme pegada en algunas cosas, en algunos temas. ¿Por qué cuesta tanto perdonar?
¿Cuál es la importancia de perdonar? ¿Por qué es tan necesario? ¿Qué podemos hacer para perdonar? Y si no puedo perdonar, ¿qué hago? Porque si bien hay pasos, hay técnicas, hay herramientas, pero ¿y si nada me sirve? ¿Y si al fin y al cabo haga lo que haga, sigo y no sé, pensemos en personas, yo tengo personas muy cercanas, sobre 70, 80, y dicen, no, yo no pienso perdonar. Y se quedan ahí con eso de, no pienso, no pienso. Y gente joven que también de repente acude a terapia solicitando ayuda, pidiendo perdonar, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? No puedo avanzar, por más que trato, no puedo perdonar, pero ya sabemos que esto del rencor o la ira es como preparar el veneno, ¿cierto? Lo preparo para ir a matar al otro, pero me lo trago yo, me lo tomo yo y me enveneno yo. Y eso es un veneno que está a diario en el alma. Entonces, punto 5, y si no puedo perdonar, ¿qué hago? Y punto 6, cómo el perdón se relaciona con el propósito del alma. Entonces, esos son los temas que vamos a ver hoy día. Entonces, para comenzar, de seguro han escuchado que es mejor perdonar porque así nos vamos al reino de los cielos, ¿cierto? Nos vamos bien, nos vamos sin cargas, nos vamos con una mejor, un mejor karma o un dharma, ¿cierto? Nos vamos más tranquilos, nos vamos felices, nos vamos sin ese peso, me voy, ya perdoné y por último me voy bien. Pero ¿cuál es el tema? Que hoy día vamos a ver este tema del perdón, pero desde una mirada del alma y su propósito, que es lo que yo vengo trabajando. ¿Cómo puedo abrir puertas a través del perdón? Y recuerdo acá siempre a una colega terapeuta que era especialista en terapia de perdón y ella me decía, el día que yo perdoné, pude embarazarme, así de potente. Y yo les digo, el día que yo perdoné, pude embarazarme. Se me grabó tanto que creo que lo programé y lo proyecté, porque fue muy fuerte la energía que se mueve. De hecho, hice 21 días de perdón, de proceso, y fue muy potente y todo lo que fui votando, todo lo que fui moviendo, lloré como china y fui moviendo tantas cosas y que de hecho es increíble que uno cuando entra a procesos de terapia de perdón se da cuenta que de repente hay cosas que uno cree haberlas perdonado o cree haberlas sanado, ¿cierto? Ese ego espiritual de que, ay, no, si yo estoy súper bien, si no necesito perdonar a nadie, si yo soy tan bonita. Pero la verdad es que no, cuando uno empieza a escribir, empieza a reflexionar, empieza a tomar conciencia, se da cuenta de que, uy, esto todavía me duele, o esto me da rabia, o me molesta, o siento esa sensación extraña en mi cuerpo cuando pienso en eso. Y ahí es donde van dándose esas señales potentes, ¿cierto? Que nos dicen, en realidad acá falta mover energías bloqueadas y que vienen precisamente de no haber perdonado. Entonces, todos hemos escuchado, y a propósito de lo que estamos viviendo en estos días, ¿cierto? En esta Semana Santa, todos hemos escuchado alguna vez la frase de Jesús al momento de la crucifixión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cierto? Todos escuchamos esa frase, yo creo que la vida entera y cada Semana Santa, independiente de la religión que seamos, pero tenemos conciencia de que eso existe, ¿cierto? De que está esa frase poderosa. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a ver en la realidad, en el mundo, en lo que sucede, muchas veces eso no se lleva a la práctica, porque Jesús de una u otra forma lo que está haciendo acá es enseñando a ser compasivos con el otro y a entender que no hay un nivel de conciencia suficiente en aquel que ofende para que no pueda hacerlo, y que nosotros que tendríamos que tener esa capacidad para poder entender y para ser compasivos y poder perdonar, debiéramos, ¿cierto?, soltar y perdonar. Sin embargo, en la práctica vemos que basta ver las noticias, ¿cierto? Vemos las guerras, vemos situaciones, por ejemplo, las noticias acá en Chile, que todo es asaltos, robos, gente que haciendo cosas y atacándose unos con otros, la política, ¿cierto?, que no se perdonan, y una cantidad de casos que uno dice, wow, pensar que esto que se dijo hace tantos años o siglos, ¿cierto? De una u otra forma todavía no se logra despertar
en todos los seres humanos y por eso es tan importante hablarlo, visibilizarlo y sobre todo trabajarlo a nivel de primera infancia, a nivel de los niños y enseñarle a los niños la importancia del perdón. Entonces, bueno, esta frase que yo les decía la dijo Jesús bueno, en el Nuevo Testamento, que también está lleno de mensajes respecto de lo que es la parte de cómo perdonar o de lo que nos manda el Espíritu Santo a perdonar. Sin embargo, no nos enseñan en la escuela ni en ninguna paciente y que de una u otra forma quieren que sus hijos crezcan con ciertos y determinados valores y no se lleven esa carga a lo mejor de transgeneracionales que han llevado una cruz ahí cargando porque no perdonan, por ejemplo, abusos o qué sé yo, me refiero a abusos como temas que tienen que ver con cosas políticas, cosas a lo mejor de guerras y temas así que son bien potentes. Pero ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, pasemos al punto 1 mientras ustedes van comentando y van saludando y van hablando de cositas porque a mí me gusta irlos leyendo también. Maricruz, ¿cómo está? Ahí, cariñitos, cariñitos, cariñitos. Estoy viendo quién se sumó. Paranormal. Un abrazo. Oh, Marisol, me he acordado tanto de ustedes, de Francia. Un besito grande. Qué linda. El otro día me estuve acordando, dije, le voy a escribir. Le voy a escribir cuando termine el live. Saludos desde Chetumal, Quintana, de México. Hola, hola, Chailita, dice ahí. Saluditos. Camila Andrea, la Dani que está haciendo un trabajo hermoso en su proceso de su terapia también con aceite para sus niñitos y para las mamás que tienen hijos con necesidades especiales. Sigan a Daniela Robledo para que vean sus cositas que ella ofrece también y las historias que están maravillosas. Raquel, ahí está, Daniela Gabriela, Gaby Chacana, hola Gaby, Karina. Ahí mucha gente se está sumando a este live, la verdad que inviten, digan, la Rosy está acá transmitiendo y vamos a hablar acerca del perdón. Les prometo que se van a conectar pero súper fuerte con esto y se van a llevar ahí información muy valiosa. ¿Qué es el perdón? Ya voy a leer los mensajitos. ¿Qué es el perdón? Desde un concepto así, pero muy básico, hablamos de condonar, ¿cierto? O bien excusar a aquel que ha cometido una falta, que ha cometido algún error y que de alguna otra parte, si bien no es que dejemos de lado lo que hizo, sino que más bien vamos a excusar y vamos a decir, bueno, no sabía lo que hacía, como decía Jesús, ¿cierto? Entonces acá vamos a eximir al culpable de la obligación porque cometió un error. Algo así como súper simple, pero a mí me encantó. Hay un instituto del perdón, que es un instituto internacional del perdón, que lo define así, como la renuncia al resentimiento o a la venganza, cuando las acciones del malhechor aún así lo merecen. Es decir, yo renuncio a vengarme, renuncio a hacer algo, a resentir, a quedarme con eso. Es dar los dones de la misericordia, la generosidad y el amor cuando las acciones de este malhechor lo merecen. O sea, acá lo consideran ellos como un don, el don de perdonar hablan. Y bueno, de seguro hemos escuchado que todas las filosofías, doctrinas, religiones nos hablan de una u otra forma acerca del perdón. Y el budismo nos habla de poder pensar en armonía y tener pensamientos que nos lleven a un bienestar tanto emocional, mental, espiritual. Entonces, el budismo acá nos dice, si en la medida que soltamos, ¿cierto? Y que logramos perdonar, vamos a generar pensamiento positivo. Este pensamiento positivo va a tener una repercusión en todo nuestro campo, ¿cierto? Espiritual, y de una u otra forma vamos a liberar karmas, porque ellos trabajan mucho con el tema kármico, dármico, ¿cierto? Generar esta sensación de bienestar física, mental, espiritual, emocional y poder ascender, ¿cierto? Porque se habla de este recto sendero de Buda, es decir, ir por el camino correcto
perdonando, soltando y generando pensamientos positivos, pensamientos de bienestar. De una u otra forma lo habla desde esa mirada, desde hacer una práctica consciente acerca del perdón. Luego me gustaría mostrarles también cómo lo ve el judaísmo. Y es bien interesante porque el judaísmo lo ve como un mandamiento divino que perdona a Dios, pero no así a aquel que no pide ese perdón desde el alma, desde el corazón. O sea, Dios va a perdonar siempre y cuando aquel que ha cometido un acto, ¿cierto? Un acto que se entiende que fue dañino, no lo va a perdonar si su perdón no es verdadero, no es sincero, no es del alma. Una vez que lo hace y que además le pide perdón a quien afectó, además reconoce, ¿cierto? Pide perdón y se retracta de aquello desde la conciencia, Dios es el que perdona. Y fíjense que a diferencia del catolicismo, que en el catolicismo se le entrega la capacidad de perdonar a un cura, donde nosotros vamos a ir a hablar de nuestros pecados y ese cura nos va a decir, ok, estás perdonado. Hay una intermediación. Acá en el judaísmo no. Y eso es lo interesante porque hay una diferencia ahí en esa capacidad de quién es el que va a perdonar. Por otro lado, entonces los católicos lo ven como un imperativo moral. Acá entonces es parte del ser humano, ¿cierto? Como su parte moral, ética, el hacer el perdón o el dar, entregar el perdón. Pero nosotros podemos ir a confesarnos a un curita, ¿cierto? A una persona que tiene un grado y esta persona va a ser la que va a entregar de alguna u otra forma el perdón y nos va a pedir que recemos, nos va a pedir que hagamos alguna penitencia, nos va a pedir algo al respecto. Entonces, acá también hablamos de todos los mensajes que se dan en la Biblia, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento acerca de la importancia de perdonar, por qué es tan necesario, por qué tenemos que perdonar al prójimo. Y uno de los llamados que se hace es a la oración. Y la oración, recuerden el Padre Nuestro, cuando en esa frase donde señala que Dios nos perdone, ¿cierto? Que así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, ¿cierto? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, de una u otra forma, es poder estar en un constante trabajo de orar para poder perdonar, para poder pedir perdón por todo lo que nosotros vamos pecando. Y una mirada que es bastante interesante y que yo los invito a conocer, a aprender, a estudiar, es la mirada de un curso de milagros. Un curso de milagros dice, no hay nada que perdonar, porque en realidad lo que tú crees que te ha hecho el otro es una idea o es un hecho que en realidad no existe. Y como le quito el valor o le quito la existencia a ese hecho, lo único que existe es la voluntad divina y por lo tanto no hay nada que perdonar. Y que cuando tú ya sueltas aquello, es increíble cómo ya no te quedas con absolutamente nada, ni de rencor, ni de ira, ni de nada, porque entiendes que es la voluntad divina la que ha de una u otra forma actuado para que todas las cosas se den de la mejor manera posible para nosotros aprender a través de ese espejo, de este ser que está realizando un acto que simplemente es parte de la voluntad divina. Esa persona estaba enviada en un plan mayor, en un plan del alma, ¿cierto? A cometer ciertos actos que si yo digo, ok, karma sanado, no pasa nada, tú actuaste de esa forma, pero en realidad es solamente un holograma, una visión, algo que no es real y no tengo nada que perdonarte. Es una mirada muy bonita lo que nos habla este libro, ¿cierto? El curso de milagros, que los invito a que puedan revisarlo, a que puedan leerlo, que puedan, yo sé que es súper a lo mejor exigente a lo mejor el estudio de un curso de milagros, pero les va a ayudar mucho a entender desde una mirada muy profunda de la psicología espiritual, de cómo se pueden aprender y entender toda la vida, todos los hechos y a mirar la vida totalmente distinta.
Y bueno, ¿por qué nos costará? Punto 2. Ya vimos conceptos, ¿cierto? Unas ideas generales como es vista desde las distintas doctrinas y filosofía. Pero ¿por qué cuesta tanto perdonar? ¿Por qué será que de repente se llevan esa carga las personas y están años y no sueltan y no perdonan y no logran dar ese paso? Y yo les diría que acá existen varias líneas, porque al fin y al cabo el perdonar es una decisión muy personal y por lo tanto hay un factor emocional, ¿cierto? Que me afecta, me duele y como me duele tanto no perdono, pero también tiene una raíz cultural, una raíz social, desde donde yo me formo, me crío. Porque si bien puedo venir de una familia a lo mejor religiosa, pero tengo a lo mejor un entorno que tiene que ver con una historia de mi país, una historia de además muchas personas hablando acerca de cuestiones, ¿cierto?, que no son perdonables. Pasa mucho en Chile que acá se escuchaba la frase ni perdón ni olvido, que la verdad que uno si la escucha da pena porque ¿cómo no voy a perdonar ni voy a olvidar? Puede ser que no olvide, pero puedo perdonar, ¿cierto? Puedo a lo mejor recordarlo, pero entenderlo desde otra mirada. Entonces, acá es interesante que les quiero contar que la Universidad de Múnich, en una investigación, señala que aquellas personas, porque hacen un estudio con personas, con grupos de personas, y empiezan a ver qué es lo que les pasa físicamente, emocionalmente, a quienes perdonan y a quienes no. Entonces, ellos descubren que las personas que realmente perdonan tienen una salud mental, emocional y física mucho mejor que aquel que no. Y aquel que hace el perdón por obligación, al fin y al cabo, no consigue resultados, no avanza y se queda incluso con estrés y con emociones muy fuertes ahí en su cuerpo y en su campo energético. Y el Instituto Internacional del Perdón, que está liderado por uno de sus cofundadores, que es autor de diversos libros, que ya les voy a mencionar algunos de ellos, el doctor Robert Enrich, quien ha estudiado científicamente el perdón por más de 30 años, lleva como 35 años estudiando científicamente el perdón para ver qué es lo que sucede a las personas que perdonan y a quienes no. Y la verdad que sus estudios son impresionantes porque de una u otra forma dice perdonar no es que excusemos al que lo hizo mal, sino que lo que más que nada es poder obtener la reconciliación pero con nosotros mismos. Y el acto de perdonar tiene como finalidad finalizar una etapa, cerrar un ciclo. Ustedes dirán, bueno, pero eso yo ya lo sé. Sí, pero aún así nos quedamos con este ruido mental y muchas veces cuesta perdonar y dar vuelta a la página. Entonces, les decía, va a ser una elección personal. Yo decido si doy el paso o no y si decido acudir a pedir ayuda o a buscar formas de perdonar. Lo primero, obviamente, va a ser reconocer si tengo o no tengo algo o alguien a quien perdonar. Y eso también tiene que ver con el autoconocimiento y con ir buscando dentro de nosotros mismos aquello que tal vez todavía guardo y que tengo rencor y que algo me está pasando y que algo se está moviendo y que no puedo olvidar y que por qué pasó esto, ¿cierto? O incluso con nosotros mismos. Yo hace poco tenía una clienta que me decía, yo pensé que era toda una pecadora, que no merecía porque hice algo malo. Y la verdad que también volvemos al curso de milagro. Eso que tú ves como malo, no lo es tal porque en realidad no existe. Es tu percepción de lo que tú ves como malo. Entonces, ahí hacemos el auto perdón. ¿Cuál es la importancia de perdonar? Escríbanme acá ustedes los que se están sumando. ¿Qué creen ustedes que es importante o por qué creen que es importante perdonar? Acá la Romy nos dice, antes de pasar al punto 3, dice, años me pasé orando por los maltratos de mi madrastra. Cuando perdoné su forma de ser, ahí recién realmente sentí paz y ya la perdoné, sí. Qué bueno, Rominita. Qué bueno que así sea. Ok, vayan contándome si es que
¿A ustedes les ha pasado de no haber perdonado? Si es que les ha pasado de a lo mejor quedarse pegado con algún tema, o si les pasó de que luego de haber perdonado lograron generar un cambio ahí importante en sus vidas, un cambio relacionado a un avance o algo pasó. ¿Cuál es la importancia de perdonar? Y aquí nos va a mejorar aspectos tanto físicos, mentales, emocionales, espirituales, ¿cierto? Porque de una u otra forma cuando yo perdono empieza a vibrar fuerte, ¿cierto? Mi frecuencia vibratoria en una frecuencia alta. Cuando tenemos alta frecuencia vibratoria, obviamente mejora mi salud. Cuando cambio mi forma de pensar, ¿cierto? Todo lo que es la parte mental, empiezo a hacer un ejercicio cognitivo diferente, por lo tanto cambian mis creencias, cambia toda mi forma de pensar y esto me va a generar un cambio a su vez, una repercusión en las emociones. Y cuando eso sucede, por lo tanto tengo mejor salud, mejor forma de pensar, de creer, de actuar y por lo tanto va mejorando todo. Y a nivel espiritual obviamente se desbloquea todo lo que son energías. Fíjense que están bloqueados los chakras cuando nosotros no perdonamos. Y si se bloquean ciertos chakras que me van a permitir crecer, avanzar, encontrar mi propósito, que ya lo voy a tocar en el último punto esto, pero al fin y al cabo nos va a ayudar en todos estos aspectos. Por eso es tan importante perdonar. Cristi dice, ¿qué se hace cuando la persona no piensa dejar de atacar de por vida? No piensa, es decir, el que yo estoy ahí en el supuesto, ¿cierto? Hay una persona que me está atacando y me dice, nunca te voy a dejar de atacar. Ya, ahí, Cristi, tenemos que trabajar con el amor propio, ¿ya? Con el amor propio. ¿Por qué? Porque cuando yo veo afuera el ataque y cuando hay alguien que me está atacando, lo que en realidad se está produciendo es el espejo del alma. Y el primero que se tiene que dejar de atacar es uno mismo. Entonces hay que hacer autoconocimiento, trabajo de amor propio, valoración, autoestima, todo lo que hay que trabajar en la interna y ver qué es lo que no estoy perdonando de mí misma y qué es lo que me estoy atacando tanto a mí misma. Yo sé que cuesta verlo, cuesta a veces aceptarlo y verlo, porque siempre vemos en el otro, porque cuando yo estoy en modo víctima, ¿cierto? Cuando digo, todos me atacan, es que todos me rechazan, es que nadie me quiere. Y yo te diría incluso que hay que ver qué pasó en la vida intrauterina, hay que trabajar eso, porque tal vez en esa vida intrauterina, tal vez fuimos niños no deseados, tal vez nuestros padres a lo mejor no esperaban y hubo ese ataque, tal vez este bebé ya viene viendo la realidad desde el ataque, desde el vientre, ¿ya? Entonces yo te invitaría a hacer todo ese proceso, lo otro, ver también vidas pasadas, a lo mejor con esa persona hay una deuda kármica tan grande que posiblemente no se pueda resolver. Mira, acá el Marisol nos dice, tu terapia de vidas pasadas me ayudó a perdonar abusos de infancia, pero hoy, una vez liberada, sigo perdonando para fluir en mi vida. Trabajo constante, que es lo que destaca Marisol. Dice, sí. Alejandro, hola Alejandro, se viene sumando por acá más gente, ya, perfecto. Daniela dice, yo siento que no me he perdonado a mí misma. No, o me gusta mi forma de ser. Claro, sí, ese es un trabajo importante que hay que hacer porque finalmente cuando nosotros estamos machacándonos y diciéndonos cosas, atacándonos, obviamente mi vibración va a bajar y eso se proyecta afuera, porque cuando yo no me perdono, empiezo a proyectar en mis hijos y mis hijos de una u otra forma a los hijos de ellos. Entonces se sigue una cadena. Ahora hay que ver por qué no me perdono, qué es lo que falta para dar ese pasito, ¿cierto? ¿Qué es que necesito? ¿Qué es lo tan grave que no me estoy perdonando? Entonces, por una parte, el perdón que nos va a ayudar a reducir nuestro sufrimiento emocional, va a reducir estrés, va a reducir pensamientos tóxicos, va a reducir
toda esa información, lo que decía Dani, el autoataque. Voy a reducir también el estrés, los músculos se me van a dejar de estar tan tensos, ¿cierto? Voy a empezar a vivir más en paz, en armonía con el entorno. Y fíjense ustedes que las personas que no perdonan, los que siempre están con rabia y uy, rencor y todo, siempre andan apretados, tienen la espalda dura, fibromialgia, enfermedades inmunológicas, porque es la pena, la tristeza, la rabia y el rencor, y al fin y al cabo sufren de insomnio, sufren de gastritis, sufren de colon irritable, porque es tanta la rabia que no sueltan eso, ¿ya? Y muchas personas se acostumbran a que, bueno, esta es mi condición, yo soy así físicamente, toda mi vida he sufrido de dolor de estómago, o toda la vida he andado con colitis, colon irritable, pero resulta que cuando empezamos a indagar y a ver de dónde viene esto, hay una rabia tan grande, un dolor tan grande por hechos o situaciones que vivieron en su primera infancia, en su adolescencia o en etapa adulta inclusive, y que no logran todavía soltar y perdonar. Entonces por eso es tan importante y necesario que nosotros podamos hacer trabajo y terapia de perdón. Voy al punto 4. ¿Qué podemos hacer para perdonar? Y acá tomen nota porque la verdad es que existen técnicas, existen manejos, ¿cierto? De emociones, que al fin y al cabo es importantísimo poder manejar y gestionar las emociones, que es el trabajo que nosotros debiéramos realizar. Dice, estoy leyendo por acá, y en los óvulos de la bola materna pueden crear bloqueos que no se sabe. Claro, por eso es necesario hacer ahí a lo mejor una constelación familiar o bien un ejercicio de poder tomar conciencia de que todo aquello que le pasó a mis antepasados, mis ancestros, porque no sabemos, pensemos que nosotros estamos de una u otra forma, todos los seres humanos relacionados energéticamente, y que por otro lado guardamos memorias ancestrales, pero de una cadena larguísima. Se dice que son como 7 generaciones, pero la verdad es que la información se viene traspasando, y al fin y al cabo podemos guardar energéticamente, ¿cierto? Todos estos traumas y situaciones que vivieron los antepasados y que se viene transmitiendo, y que finalmente me quedo con una rabia que es de tatarabuelo, ¿cierto? El bisabuelo se entiende que es como lo más cercano, pero de una u otra forma ese bisabuelo lo recibió de alguien, y ese de alguien, y de ahí empieza. Y las experiencias traumáticas también que ellos vivieron obviamente nos van a afectar a nosotros. Entonces muchas veces podemos tener una vida hermosa en esta encarnación y decirme por qué siento rabia, por qué siento pena y qué me pasa y qué es lo que está sucediendo, que guardo estas sensaciones físicas que van relacionadas con el no perdonar. Entonces, ¿qué podemos hacer para perdonar? Existen diversas técnicas. Recién les mencionaba este tema de las constelaciones, pero está el modelo del proceso de perdón del doctor Robert Enrich, que tiene que ver con lo que sale en este Instituto Internacional del Perdón. Vayan a verlo, la página está en inglés, pero ponen traducir, les va a traducir toda la información. Ellos hablan de 8 pasos, de hecho está el libro de los 8 pasos del perdón. Entonces entrega una técnica que es bastante simple, o sea, son pasos simples, donde va desde el reconocer, desde el identificar qué es aquello que tengo que perdonar, desde el reconocer mis emociones, qué es lo que siento respecto de esto que pasó o sucedió y cómo me está afectando. En la medida que yo reconozco, doy ese primer paso, ya empieza a moverse toda esa energía. Luego está la técnica del perdón radical de Colin Tipping. Yo trabajé con esta técnica, es maravillosa. La verdad es que también lo aplico. Es algo que ustedes van a empezar a darse cuenta que son pasos tan simples, tan sencillos, pero que nos ayudan a dar zancadas. Luego la técnica hawaiana del Ho'oponopono, ¿cierto? Que a través de 4 palabras que generan una vibración de alta frecuencia y donde simplemente tengo que repetir esas 4 palabras y tal vez pensar en aquello que yo quiero soltar, que quiero perdonar, ¿cierto? Y que solo se va a ir dando el proceso.
Puedo repetirlo por periodos o puedo simplemente, a lo mejor una persona lo va a hacer con tanta fuerza, con tanta convicción, que va a decir lo siento, perdón, te amo, gracias, y con eso se mueve toda esa energía. Luego la técnica de tapping, que es una técnica que hace que se desbloqueen los puntos energéticos, ¿cierto? Entonces se va dando golpecitos, suavecito, por eso se llama tapping, que es de tap, tocar, ¿cierto? Entonces vamos dando golpecitos en los puntos de los meridianos del cuerpo y de una u otra forma comenzamos a soltar nuestra rabia, nuestra ira, nuestras sensaciones de malestar. Entonces, primero pasamos por todo lo que es esas emociones negativas. Entonces, por ejemplo, esta rabia, este rencor, esta rabia que yo tengo con esta persona, que ay, que me ha hecho tanto daño, que hoy que siento tanta rabia. Entonces, se va pasando por todos estos puntitos y acá igual, ¿cierto? Y de una u otra forma comenzamos a hacer un proceso ahí. Bueno, hay un experto que en algún minuto a lo mejor lo puedo invitar para que nos cuente más de la técnica, pero se va pasando por todos los puntos. A que Steel Chilling lo voy a nombrar porque yo aprendí un poco de tapping gracias a él, lo conocí, me encantó y de ahí hago siempre ejercicios de tapping para poder desbloquear emociones y cuando no puedo, cuando estoy tan dura de esas emociones que no se sueltan fácilmente, es buenísimo acompañarnos con tapping, ¿ya? Luego, siempre recomendable la oración, o sea, es fundamental. Acá yo invito a la gente a orar y esa oración que sea desde el alma, desde la conexión, desde el sentirnos, ¿cierto?, en conjunto y acompañados de la divinidad, dejar nuestras cargas, decir, Señor, Padre, Divinidad, Universo, a quien ustedes quieran, por favor, te dejo mi carga, te cedo mi carga porque no puedo yo en este rato. Ayúdame a tener la fuerza, la sabiduría, el amor, la compasión para poder perdonar como tú perdonaste, ¿cierto? A tratar de orar. Y mi técnica favorita es la TBP, que la verdad que yo siempre lo hablo, lo digo, lo repito porque es una de mis terapias favoritas dentro de las que yo he estudiado, porque nos lleva al origen, al origen, al origen, al origen de dónde viene este rencor. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos situaciones, pensemos que no puedo perdonar a un padre, a una madre, a una hermana, a una pareja, porque, qué sé yo, me hizo daño, mi papá me abandonó, no me habló más, tal vez viví algún abuso, algo pasó. Pero cuando vamos con la TBP, hacemos la regresión y vamos buscando el origen, resulta que me doy cuenta que en otra vida yo abandoné a este niño que era mi hijo y que ahora juega el rol de mi padre. Entonces paso de la víctima a ser victimario. Entonces reconozco qué es lo que sucedió en el origen mismo, ¿cierto?, de la situación, de lo que vivió mi alma antes de. Entonces ya no juzgo, ya no culpo, suelto. Y obviamente esto lo acompaño también desde una mirada muy consciente. Si imagínense, vemos el curso de milagro, nos dice, hey, si esto no existe, es el trabajo de tu alma, es lo que viniste a vivir, es lo que viniste a pasar, a poder darte cuenta que tú eres un ser de luz, que eres un ser divino, que eres un ser que puedes entender que esto no es más que el aprendizaje de emociones que tu alma tiene que experimentar aquí en la tierra. ¿Para qué? Para poder trascender. Entonces, cuando nosotros nos quedamos pegados en el dolor, es cuando precisamente nos cuesta tanto soltar. Y las constelaciones familiares que también son maravillosas, unir todo eso, ¿ya? Todo esto, todas estas metodologías, todas estas técnicas van a ayudar muchísimo a poder soltar el perdón. Quiero ver acá, dice, técnica, ay, se me bajó un poquito, TDP, TVP es terapia de vidas pasadas, ¿ya? Terapia de vidas pasadas. TVP, que es una de mis favoritas, que yo siempre la trabajo mucho porque nos lleva al origen de todo y de cómo nosotros podemos generar el conocimiento, la conciencia de dónde viene esto que me está pasando. Ya me acuerdo un señor que una vez le hice una regresión
Y si bien él no vino a trabajar perdón, pero sí tenía un tema ahí desde la parte económica, y resulta que en la regresión a él le aparece la situación de que él era como ladrón en las calles, algo así. Robaba, asaltaba gente, y fuimos hasta el origen más pequeñito, y fue increíble cuando él toma conciencia de cómo se convirtió en un ladrón, porque sus padres habían sido alcohólicos, drogadictos, lo abandonaron, y él en esa vida, porque esta vida era totalmente diferente, en esa vida empezó a vivir en la calle, en un mundo súper, muy libertino, ¿cierto? Y finalmente le da tanta pena, que de hecho era muy fuerte verlo llorar, un señor ya adulto, y él lloraba y decía, me da tanta pena haber atacado tanta gente, haberle robado, y murió en su ley, murió en la calle, y murió además atacado por un amigo de los mismos que andaban en la calle robando. ¿Ya? Entonces, cuando él toma conciencia de todo eso, se da cuenta de todo lo que se trae como carga a esta vida, y de todo lo que tenía que a su vez perdonar y perdonarse él mismo. Se dan cuenta que cuando uno hace una terapia que es bien profunda y nos lleva a ver los orígenes, logramos tomar conciencia y trascender mucho más. Entonces, bueno, esas son algunas de las terapias o técnicas que podemos utilizar para poder perdonar. Y si no puedo perdonar, ¿qué hago? ¿Qué hago si no puedo? Y acá me acuerdo de también una chica que hacíamos mucha terapia, hablábamos bastante, estábamos en sesiones, había sufrido mucho en su infancia, había vivido mucho ataque. Y cada vez que tratábamos de avanzar un poquito, yo le decía, bueno, ¿está dispuesta a perdonar? No, me decía. Y era sesión tras sesión, no, y no pienso perdonar, y no, y no. Pero llevaba una carga tremenda, y la vida se iba encargando de mostrarle una y otra vez el rechazo, la no aceptación, el engaño. Entonces, cuando nosotros no decidimos dar los pasos, la vida se va a encargar de mostrarnos, ¿cierto?, qué es lo que debo trabajar, porque se va a seguir repitiendo. Entonces, si no puedo perdonar, ¿qué hago? Primero, ser muy compasivo con nosotros mismos, entender que todo es un proceso, entender que a lo mejor en esta etapa de mi vida no estoy preparada. Simplemente eso. Primero, entender que todo lleva un proceso, y que a lo mejor hoy día siento rabia, siento rencor, siento a lo mejor no puedo, y repito y hablo acerca de las cosas que me pasan. Otra cosa que es importante es ser consciente de si estoy dispuesto a hacer un proceso para mejorar y para cambiar, porque si yo digo, ya, hoy día no estoy listo, pero no hago nada, o sea, me voy a pasar 10 años y más, y la vida, ¿cierto? La vida me la voy a pasar llorando, lamentándome y no perdonando. Pero cuando yo reconozco y soy compasivo y digo, ya, en este rato siento rabia, siento pena, siento rencor, no estoy dispuesto a perdonar, me duele mucho, pero voy a hacer algo. Voy a empezar a lo mejor por rezar, o voy a empezar por leer, o voy a empezar por ver casos de personas que lograron perdonar esto, que yo no puedo, pero voy a escuchar a alguien que lo hizo, a ver qué le pasó, a ver cómo es, a ver qué se mueve en mí. Ya, entonces, primero, ser compasivo es parte de mi proceso, tengo que ser consciente de que qué es lo que me provoca esto que no puedo perdonar. Buscar ayuda terapéutica. Sí o sí, cuando ya te sientas preparado, busca ayuda de alguien que te vaya guiando, ojalá una terapia desde una psicología espiritual. Ojalá, porque es muy distinta la mirada. A lo mejor alguien que tiene una mirada tradicional va a decir, bueno, si te hizo daño, déjalo de ver, no lo hables más y punto, listo, se acabó. Te va a decir así. Pero un psicólogo espiritual te va a hacer ver qué es lo que esto le está enseñando a tu alma, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que aprender? ¿Qué es lo que desde una mirada espiritual me está ayudando a trascender aquel hecho puntual que yo no puedo perdonar? Porque son distintos hechos y situaciones que ha vivido cada uno.
Orar, ojalá dejemos oración diaria, decretos metafísicos, pero orar desde lo más profundo de nuestro ser para poder generar el perdón. Preguntarte una pregunta más de una línea del coaching. ¿Y qué falta? ¿Qué falta para perdonar? ¿Qué necesito para perdonar? No, es que necesito que la otra persona se arrepienta, me pida perdón, o necesito a lo mejor, no sé, tiempo, o necesito botar mi rabia, o necesito... ¿Qué necesito? Ser muy sincero en decir, ¿y qué más falta para que dé ese paso? La verdad que casi siempre es una decisión, casi siempre es lo que necesito es dar el paso. Luego, las lecturas, que ya te voy a recomendar algunos libros acá que son necesarios para poder apoyarse en lo que es la terapia de perdón y ver casos de personas que fueron capaces de perdonar grandes atrocidades. Yo los invito a ver la biografía de Nelson Mandela. La semana pasada nombré varios que también tienen que ver con esto, pero vean a Nelson Mandela, vean a Mahatma Gandhi, vean a la Madre Teresa, vean a lo mejor todo lo que pasó en Sudáfrica en general y de cómo se fueron dando personas que de forma muy autónoma, automática, empezaron a perdonar y dijeron, ya, todas estas atrocidades, todo lo que pasó, yo lo voy a dejar atrás y decido hoy día perdonar y soltar a estas otras personas que hicieron esto sin tener la conciencia de lo que estaban haciendo. Y sexto punto, último punto, cómo el perdón se relaciona con mi propósito. Claro, porque es lo que yo trabajo, es lo que les he estado hablando semana a semana, es lo que he ido planteando. Y la verdad es que nosotros buscamos siempre cumplir un propósito del alma, una misión, una meta, un objetivo, algo que quisiera yo hacer. ¿A qué vine al mundo? ¿Qué es lo que vine a entregar? ¿Será que estoy en el lugar correcto? Pero resulta que si yo no he perdonado, se me va a bloquear mi canal energético porque se me bloquea el corazón, se pone durito y al ponerse durito y cerrado ese chakra, ¿cierto? El chakra del corazón no va a estar girando tranquilamente para abrir y recepcionar, se me va a cerrar también mi tercer ojo, tampoco voy a poder recepcionar información, no me voy a conectar, por lo tanto, a la fuente divina con la misma intensidad que si yo estuviera vibrando en amor, porque cuando nosotros no perdonamos, ¿qué es lo que pasa? Que vibro en la ira, vibro en la rabia, ira, rabia, ¿cierto? Vibro en la tristeza, vibro en el rencor y todas esas emociones que son de baja frecuencia, vibro en el miedo, vibro en la desconfianza por el otro, no creo en las personas, ¿cierto? No me relaciono con la gente, entonces todo eso hace que además yo piense cositas malas y viva viendo estas cosas que se van repitiendo a lo largo de mi vida, que me engañan siempre, que siempre me sale el novio celópata o la novia celópata, que se repite que me echan de los trabajos, que me rechazan en todos lados, que nadie me quiere. Y cuando empiezo a abrir, ¿cierto? Esa información la saco, se abre mi chakra del corazón, se empieza a desbloquear todas las energías, de una u otra forma comienzo a canalizar mejor todo lo que viene bajando desde la energía divina, ¿cierto? Desde la energía vital, y esa energía vital que empieza a fluir, yo empiezo a vibrar en alto y por lo tanto empiezo a recibir esa información que me dice, hey, tú, viniste a, viniste a, tienes que crear tal cosa, tienes que escribir este libro, tienes que contar tu historia, tienes que hacer esto. Empieza a llegar la información y empezamos a conectar más fuerte desde nuestro corazón, donde está la divinidad, empezamos a conectar con esa fuente. Y llega la información y encontramos el propósito, la misión y todo. Entonces, vayan para atrás, vayan a lo más profundo y busquen qué es aquello que todavía les sigo dando vueltas, que todavía no suelto del todo.
Y sean súper humildes y súper sinceros con ustedes mismos. No digan, ay, es que no, es que yo perfecto, soy bonito, soy holístico, soy espiritual y por eso no tengo este problema. Sean sinceros, sean humildes y digan, sí, en realidad todavía me duele que tal cosa pasó hace tanto tiempo, pero todavía les sigo dando vueltas. Todavía estoy pensando, me quedé pegado con esto. Entonces, cuando eso pasa, tenemos que empezar a repasar, primero reconocer mis emociones, que siento en el cuerpo, que siento en mi alma, que siento en mi pensamiento, ¿cierto? Mis emociones en general, qué es lo que me está provocando, y ahí empezamos a hacer ya terapia de perdón. Lo puedo escribir, lo puedo de una u otra forma empezar a soltar, a reconocer, a hablar con alguien. Entonces, mientras paso al punto D, qué es lo que les voy a recomendar acá, que son unos libros que les voy a recomendar para que ustedes los anoten. Quiero que me cuenten, quién ha hecho ya algún proceso a lo mejor terapéutico de perdón y quienes sienten que les falta, sienten que todavía tengo que hacer cositas o nunca he hecho nada o la verdad ni siquiera me lo había planteado, la verdad es que no lo había pensado, no sabía que era tan importante. Cuéntenme ustedes un poquito ahí qué se ha movido durante todo esta charla que hemos estado hablando acerca de el perdón. Sí. Ah, claro, la Romy cuando hizo la TVP dice, descubrí por qué me odiaba tanto mi madrastra. Fue súper potente, Romy, si quieres lo cuentas. La verdad es que, claro, ahí cuando vamos al origen, empezamos a indagar qué es lo que sucedió, que por qué con esta persona, que era lo que decía Romy, o sea, tengo una madrastra que me atacaba mucho, que me hacía cosas, ¿cierto? Y de repente empecé a buscar información, porque claro, ella empezó a buscar mucha terapia, empezó a buscar por distintas vías, hasta que se nos ocurrió hacer una regresión y ahí descubrimos, wow, todo lo que había detrás de ese ataque. Entonces dice, hola Norma, ¿cómo está? Después dice Nico, Danito. Me pasa que creo que perdoné, pero pasan cosas y me doy cuenta que me falta. Eso es lo más importante, Nico, estar siendo consciente, ¿cierto? Estar consciente de que, ay, esto se está repitiendo, de nuevo me está afectando, o me dice algo y hoy me da rabia, no lo acepto, ahí empezar a darnos cuenta qué es lo que está pasando y tomar conciencia de eso. Rezar, hacer decretos metafísicos, dice, lo hice con TDP, sí. ¿Cómo ayudar a un ser querido bloqueado que sufre y no cree en este perdón? Simplemente respetando el proceso de ese ser querido, mi querida Marisol. Cuando nosotros nos enfrentamos a personas que no quieren perdonar, lo que podemos hacer es ser compasivos con ellos, respetarlos y entender que no está en el momento para poder hacerlo. Que puede ser que le tome toda la vida. Hay gente que el último día de su vida, cuando ya está por desencarnar, dice, me arrepiento de esto, pido perdón. A días, a minutos, a horas de desencarnar. Entonces, yo tengo que entender que las personas son únicas, que cada ser es un mundo, es un universo, y que por lo tanto yo no tengo que ir a convencer a nadie de que haga lo que es mejor según mi forma de pensar, sino que lo que tengo que hacer es respetar y lo que puedo, ¿cómo lo puedo ayudar? Con Ho'oponopono, porque me está mostrando mi reflejo, porque el Ho'oponopono me ayuda a perdonarme a mí. Entonces cuando yo veo a otra persona y yo digo, uy, esta persona no perdona, uy, el otro tampoco perdona, uy, ese de allá tampoco perdona. Y estoy viendo eso, en realidad lo que me están diciendo, hey, perdónate tú y perdona a quien tienes que perdonar. Y yo digo, no, si yo ya perdoné a todo el mundo, si yo no tengo nada que hacer, pero lo sigo viendo afuera, lo sigo viendo. Entonces ahí lo que tengo que hacer es dar gracias a ese que me está mostrando que todavía me falta a mí perdonar. Es maravilloso, ¿ven? ¿Qué dice acá? Vamos a leer un poquito más. Dice, nunca entendí por qué tanto odio hacia mí. Sí, era, bueno, lo entendimos después
con la regresión. Descubrí en otra vida que era estéril y me tenía celos por ser hija de mi papá. Sí, en la otra vida también había este mismo vínculo, claro. Dice, fue muy fuerte y aliviar, hoy tengo paz en mi corazón. La terapia de perdón sigue activa en mi vida. Trabajando día a día, dice Nevenka, lo que más me ayuda día a día es ir escribiendo todo lo que voy sintiendo. Mi historia empezó por una TVP. Conmigo, obviamente. Sí, conmigo la Neve ahí. Dice, es mágico el Ho'oponopono, se trata de mi hija. Y los hijos son nuestros grandes maestros. Los hijos son los que nos van a ir mostrando, enseñando qué es lo que tengo que trabajar, ¿ya? Sí, Nico, comuníquese por interno, ahí me escribe, por ahí está en todos lados mi teléfono también, pero el fin de semana no, porque hoy día ya me desconecto, en unos minutos más ya me desconecto. Ya, libros, tomen nota. Que acá les traigo unos libros súper buenos y gracias por su interacción, me encanta que me cuenten cositas. Ya les voy a contar yo a lo mejor algunas de las mías. Que dice, yo quiero terapia. Ajajaja. Sí, Nico, no. Mañana domingo, hay que descansar. Bueno, libros recomendados. El hombre en busca de sentido, no sé si lo han leído, es buenísimo. Lo pueden escuchar en audiolibro porque está en audiolibro, pero si no, yo se los recomiendo en busca libre, les va a llegar súper rápido. Este señor, que es un neurólogo, psiquiatra, filósofo austriaco, es el creador de la logoterapia y del análisis existencial. Viktor Frankl vivió en los campos de concentración nazi y él logra encontrarle sentido a su vida y logra perdonar a todas estas atrocidades que se vivieron y enseñar también cómo nosotros podemos despertar ese perdón y cómo podemos ver la vida distinta. Entonces, la verdad que es una maravilla, es un libro de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje y de ayudar también a abrir ese chakra del corazón. Otro libro, El perdón es una elección. Acá les voy a mencionar dos del Dr. Robert Enrich. Lo voy a dejar anotado en la descripción cuando termine el live. El perdón es una elección. Y otro es 8 claves para el perdón. 8 claves para el perdón. Otro libro es El perdón radical de Colin Tipping, que es un libro cortito, que viene con ejercicios prácticos, que yo lo trabajo mucho también en terapia. Sin perdón no hay futuro. Este libro que es biográfico, que lo escribió un arzobispo sudafricano a propósito de todas las matanzas que hubieron en Sudáfrica y del proceso que ellos deciden realizar junto a Nelson Mandela para poder hacer perdón como pueblo. Y fíjense lo importante que es eso, o sea, que un pueblo entero o que un grupo de personas decidan perdonar a quienes cometieron ciertos actos, ¿cierto? Como un genocidio. Entonces, ese libro yo se los recomiendo de todas formas. Entonces, vamos a recapitular porque ya estamos llegando al final de este live. Y una de las cosas más importantes que hemos aprendido hoy día es que tengo que tomar conciencia de aquello que me está afectando, que no puedo perdonar. Puedo ir tomando la decisión o soltando, ¿cierto? Verlo desde un curso de milagro, es decir, no hay nada que perdonar porque este hecho no existe, solo la voluntad divina y me está enseñando en la evolución de mi alma. Otro puede ser la mirada desde hacer perdón constantemente y trabajarlo, ¿cierto? Como una práctica diaria, como lo hace el budismo, o como el cristianismo a través de la oración, o bien como el judaísmo que también lo entrega como algo que lo reconoce la divinidad. Entonces, lo central es que tenemos que decidir perdonar, sí, eso, ¿ya? Eso como a modo de resumen. Y Jesús dijo 70 veces 7 perdonar. 70 veces 7, imagínense. De hecho, el número 7 es súper potente a nivel cabalístico, a nivel numerológico. Entonces, 70 veces 7. ¿Qué les parece? Hoy día hemos tenido una charla de perdón radical, no radical, espiritual.
Y la verdad que estoy feliz porque se sumó mucha gente. Espero que vean los que se vienen sumando recién, que lo vean. Lo voy a bajar, lo voy a subir a YouTube porque hemos estado trabajando en el alma y su propósito. Y una de las grandes, grandes puertas que abre encontrar el propósito del alma es precisamente poder perdonar. Y el primer perdón es hacia nosotros mismos, si es que todavía tenemos muchas cositas a lo mejor de perdonarnos a nosotros, o bien de perdonar a otros, o porque no hemos perdonado a otros, ¿ya? Así que bueno, les dejo un beso, un abrazo grande, grande, grande. Espero verlos pronto. La próxima semana no voy a estar en live, lo más probable, porque ya les voy a contar en qué voy a estar. Medio tos. Bueno, los abrazo grande con mi alma profundamente. Muchas bendiciones, muchas felicidades. Espero que todos decidan hacer un proceso terapéutico para perdonar. Si no, busquen estos libros, lean, vean las biografías, busquen información y sobre todo sean muy sinceros y humildes en decir si en realidad me falta todavía perdonar. Ya, yo cuando empecé a meterme en mi proceso terapéutico y me di cuenta que realmente había mucho, mucho que mover, no se imaginan cuánta energía generó el poder hacer mis 21 días de perdón y poder hacer terapia y poder investigar más, y es un proceso que no termina porque uno empieza a descubrir más y más cositas. ¿Cierto, mi Neve? Mi Neve ahí va a contar también en algún minuto. que estamos en proceso terapéutico y vamos descubriendo más y más y más cosas, y eso es increíble, sobre todo las personas que se entregan a la terapia, se entregan al proceso, sobre todo una terapia espiritual maravillosa como es la terapia de acompañamiento que vamos haciendo con TBP y con otras técnicas. Así que bueno, les dejo un abrazo grande, bendiciones, que descansen, pasen bonito fin de semana junto a sus familias y a buscar entonces ahí en lo más profundo de su corazoncito para que éste se abra y logren también recepcionar su propósito, la abundancia, el merecimiento, porque todo eso se va a abrir como canal gigante, gigante para ustedes. Así que bendiciones, nos vemos prontito. 8 claves para el perdón. Sí, es del doctor Enrich. Robert Enrich. Ay, mi inglés es tan malo. Enrich. Ya lo voy a dejar anotadito porque como los nombres de repente no son tan familiares, ¿cierto? No esperen ni González. Entonces, lo voy a dejar anotado. Muchas gracias, abracitos Marisol. Gracias, que sean todos bendiciones. Gracias por este aprendizaje, un placer en este bendecido día. Saluditos, saluditos, Ceci, Camila Pardo. ¿Cuál es el libro que usas más? A mí me encantó el de Colin Tipping. Me gusta mucho trabajar con él para hacer proceso de perdón. De hecho, los que son terapeutas les recomiendo, acudan a ese libro. Y bueno, también los de constelaciones, que son muy buenos, con las frases sanadoras que se pueden ir implementando. Dice, seguir perdonando. Es la primera vez y me gustó la charla. Gracias, gracias, gracias. Gracias, preciosa, me alegro mucho. Bendiciones, gracias. Ya, ok, nos despedimos. Qué bueno verte en vivo, dice. Muchas gracias, les dejo un besito grande. Bendiciones y nos vemos prontico. Chao, chao.